Curso de Derecho de Propiedad Intelectual clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Óscar Javier Solorio Pérez. Así como a su editorial, Oxford. ¿Cómo se constituye el uso de marcas en Internet? Se constituye mediante la utilización de un signo distintivo en plataformas digitales, sitios web, redes sociales, meta tags, para identificar productos o servicios, generando una asociación en el consumidor. ¿Cómo se establece la jurisdicción para juzgar los delitos cometidos contra las marcas en Internet? Se establece generalmente mediante el criterio de efecto previsto, el lugar donde reside el servidor, el domicilio del infractor o donde se produce el daño económico al titular. ¿Cómo se clasifican los sitios con actividad infringitoria de marcas? Se clasifican principalmente por su grado de interactividad y la intención del titular, sitios pasivos, interactivos y activos, dependiendo de si solo muestran información o ejecutan transacciones. ¿Qué es un sitio pasivo en Internet? Es aquel que se limita a mostrar información, como un escaparate digital, sin permitir que el usuario interactúe, realice compras o envíe datos personales al administrador. ¿Qué es un sitio interactivo en Internet? Es un sitio que permite un intercambio de información entre el usuario y el servidor, formularios, chats, búsquedas, pero no necesariamente concreta ventas directas en ese momento. ¿Qué es un sitio activo? Es aquel sitio web diseñado específicamente para el comercio electrónico, donde se realizan transacciones mercantiles completas, cobros y envío de bienes o servicios digitales. ¿Cómo regulan los franceses la competencia en daños a marcas en Internet? Utilizan el Código de Propiedad Intelectual y el Código Civil, aplicando la responsabilidad extracontractual y la teoría del lugar del daño para atraer competencia judicial local. ¿Cómo resolvió Francia el caso Pailine? Los tribunales determinaron que la visualización de una marca en un sitio accesible desde Francia constituía una infracción si el contenido estaba dirigido específicamente al público francés. ¿Cómo se resolvió el caso Playmen de Estados Unidos contra Italia? El Tribunal de EU prohibió que el sitio italiano fuera accesible para usuarios estadounidenses, estableciendo que la accesibilidad global no exime de respetar marcas locales. ¿Cómo empezaron a surgir regulaciones por problemas de marcas y usos de dominio? Surgieron ante el fenómeno del cybersquatting, ciberocupación, donde personas registraban nombres de marcas famosas como dominios para revenderlos o confundir al público. ¿Cómo se clasifican las controversias de marcas contra nombres de dominio? Se dividen en ciberocupación, mala fe, infracción de marca, confusión, parasitismo, aprovechamiento de fama, y homonimia, derechos legítimos sobre el mismo nombre. Como fue el caso de Champagne-Toepen y las controversias de nombres de dominio. Denis Toepen registró cientos de dominios de marcas famosas, los tribunales fallaron en su contra por dilución de marca, ya que su único fin era el arbitraje comercial. Como fue el caso de Wells Playboy en las controversias de nombres de dominio. Playboy demandó a Wells por usar sus marcas en meta tags, la corte permitió un uso informativo limitado, uso justo, pero prohibió la confusión deliberada del consumidor. ¿Cómo influyó la corte alemana sobre la resolución de controversias de nombres de dominio y marcas en Europa?
estableció que el nombre de dominio no es solo una dirección técnica, sino un identificador comercial sujeto a las leyes de marcas y competencia desleal. Como resolvió la Corte alemana el caso www.selde. Determinó que el titular de una marca famosa tiene prioridad sobre un particular que registró el dominio primero, si este último no tiene un interés legítimo. ¿Cómo se dieron los inicios de la UDRP? Fue creada en 1999 por la ICANN, basada en recomendaciones de la OMPI, para ofrecer un mecanismo rápido y económico de resolución de disputas fuera de los tribunales. ¿Cómo se aplica la UDRP? Se aplica a través de proveedores de arbitraje autorizados cuando un titular de marca reclama un dominio registrado de mala fe y sin derechos legítimos por parte del poseedor. ¿En qué consiste la cancelación o transferencia de uso de dominio en la UDRP? Son los únicos dos remedios posibles: el dominio se elimina o, más comúnmente, se transfiere la titularidad al demandante exitoso que probó su mejor derecho. ¿Qué pruebas son necesarias para la cancelación o transferencia de uso de dominio en la UDRP? Debe probarse: 1. Identidad o semejanza en grado de confusión; 2. Falta de derechos o intereses legítimos; y 3. Registro y uso de mala fe. ¿Qué legislación se usa para la cancelación o transferencia de uso de dominio en la UDRP? No se usa una ley nacional específica, sino las reglas de la política uniforme de la ICANN y principios generales de propiedad intelectual internacional. ¿Cuáles son evidencias de mala fe en el uso de nombres de dominio según la UDRP? Intentar vender el dominio por un precio excesivo, impedir que el titular de la marca lo use, o intentar confundir a los usuarios para obtener lucro. ¿Cómo se genera el derecho a reclamar un nombre de dominio? Se genera mediante la titularidad previa de una marca registrada o de un nombre comercial que goce de protección legal y reconocimiento en el mercado. ¿A qué nombres de dominio son aplicables las políticas de la UDRP? Principalmente a dominios de nivel superior genéricos, GTLD, como com, .net, org, y algunos dominios de nivel superior geográficos, CCTLD, que la han adoptado. ¿A qué nombres de dominio son aplicables las políticas de la UDRP en México? En México se aplica específicamente a los dominios bajo la terminación MX, aunque bajo la variante adaptada denominada LDRP, Política de Resolución de Disputas. ¿Qué legislación se usa para la cancelación o transferencia de uso de dominio en México? Se utiliza la LDRP, el Código de Comercio, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y supletoriamente el Código Civil Federal. ¿Cómo inició la LDRP en México? Inició por iniciativa de NIC México, Network Information Center, para adaptar los estándares internacionales de la UDRP a las necesidades y marco jurídico del contexto mexicano. ¿Qué similitudes y diferencias tiene la LDRP? Es similar en el procedimiento administrativo y criterios de mala fe, pero se diferencia en que incluye protecciones específicas para figuras jurídicas propias de la ley mexicana. ¿Qué problemas hay al distinguir al titular de las denominaciones de origen y reservas de derecho en la LDRP? El conflicto surge porque estas figuras no siempre encajan en la definición técnica de marca, lo que complica probar la titularidad exclusiva frente a un dominio.
¿Qué protecciones excluye la LDRP? Excluye disputas que no involucren directamente marcas o derechos de propiedad intelectual, como conflictos meramente contractuales o de libertad de expresión sin fines comerciales. ¿Cuál se usa más en México, la UDRP o la LDRP? Se utiliza más la LDRP, ya que es el estándar obligatorio para todos los registros de dominios con la extensión territorial MX. ¿Qué es la LDRP jurídicamente? Es una cláusula de arbitraje contenida en un contrato de adhesión que vincula al registrante con la autoridad de dominios para resolver disputas de forma privada. ¿De qué soberanía goza la LDRP? No goza de soberanía estatal, es una regulación privada de carácter contractual, supeditada siempre a la revisión final de los tribunales judiciales nacionales competentes. ¿Qué beneficios han traído la implementación de la UDRP y la LDRP? Celeridad en la resolución, costos menores que un juicio tradicional, especialización de los árbitros y una disminución drástica de la ciberocupación ilegal. ¿Cómo se ha contemplado la UDRP en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Se contempló mediante el compromiso de las partes de establecer sistemas de resolución de controversias en línea para proteger los derechos de propiedad intelectual en el comercio. ¿Qué inconsistencias tiene la UDRP según Kieran McCarthy? Señala que carece de un sistema de precedentes vinculantes, lo que genera decisiones contradictorias entre diferentes paneles para casos que son prácticamente idénticos. ¿Qué desventajas tiene la UDRP? La principal es la falta de defensa para usuarios sin recursos, la rapidez del proceso que puede limitar pruebas complejas y su enfoque pro empresa. Como la UDRP tiene un favoritismo a las grandes compañías según Kate Blackman. Argumenta que las grandes corporaciones tienen más recursos para litigar y que los árbitros tienden a proteger la fama corporativa sobre los derechos de los individuos. ¿Qué se necesita para contravenir las costumbres regionales en derecho internacional? Se requiere una práctica estatal constante, uniforme y la convicción jurídica de que dicha práctica es obligatoria, opinio iuris, algo difícil de probar en el ciberespacio. ¿En qué consiste el reverse y hacking? Es el intento de un titular de marca de mala fe por quitarle un dominio a un poseedor legítimo mediante el acoso legal o el proceso UDRP. ¿Cómo afecta a la libertad de expresión la UDRP? Puede afectarla si se usa para cerrar sitios de crítica o parodia, sac sites, bajo el argumento de que el uso de la marca genera confusión comercial. Que establece la cláusula 4 apartado C de la UDRP. Enumera las defensas del demandado: uso legítimo no comercial, haber sido conocido por ese nombre antes de la disputa o uso de buena fe previo. ¿Qué similitudes tiene la cláusula 4 apartado C de la UDRP con la Federal Trademark Dilution Act? Ambas buscan proteger la esencia de la marca, pero permiten excepciones basadas en el uso no comercial, la parodia, la crítica y el comentario informativo. Como la UDRP va a la vanguardia de la protección de las marcas en el ciberespacio.
Fue el primer sistema global y digital de justicia privada que superó las fronteras físicas y las lentas burocracias judiciales para proteger activos intangibles. ¿Qué ventajas ha demostrado la UDRP sobre otros sistemas? Su ejecución es casi inmediata a través de los registradores de dominios, evitando la necesidad de trámites de ejecución de sentencias extranjeras, exequatur. ¿Cómo se llega a la aplicación de los resultados en la UDRP y la LDRP? Tras la notificación de la decisión del panel, el registrador ejecuta técnicamente la transferencia o cancelación, a menos que se inicie un juicio en tribunales. ¿Qué relación tienen los nombres de dominio con los contratos de adhesión? La relación es total. Para obtener un dominio, el usuario debe aceptar términos preestablecidos por el registrador sin posibilidad de negociar ninguna cláusula. ¿Qué es un contrato de adhesión? Es un contrato redactado unilateralmente por una de las partes, donde la otra solo puede aceptar o rechazar los términos en su totalidad, sin negociación previa. ¿Por qué no se afecta la validez de los contratos de adhesión si solo una persona lo establece? Porque el derecho mercantil prioriza la agilidad del tráfico comercial, la validez se mantiene mientras no existan cláusulas abusivas que violen la ley o el orden público. ¿Cómo define la LFPC al contrato de adhesión? Lo define como el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un servicio. ¿Por qué los nombres de dominio son contratos de adhesión? Porque el proceso de registro es automatizado y estándar, el usuario hace clic en aceptar para obtener el servicio, sometiéndose a las reglas de la ICANN/NIC. ¿Cómo se contempla al consentimiento dado por medios electrónicos? Se considera plenamente válido y vinculante siempre que sea posible atribuir la autoría a la persona y que la información esté disponible para consulta posterior. ¿Qué cláusulas son inválidas en los contratos de adhesión según la LFPC? Aquellas que permiten al proveedor modificar unilateralmente el contrato, que limiten la responsabilidad del proveedor o que impongan prestaciones desproporcionadas al consumidor. ¿Cómo puede afectar el idioma la validez de los contratos de adhesión de los nombres de dominio? Si el contrato no está en el idioma oficial del consumidor, según leyes locales, puede alegarse falta de claridad o vicio en el consentimiento para anularlo. ¿Qué diferencia tiene la nulidad prescrita de la LFPC de la del sistema jurídico mexicano? La LFPC se enfoca en la protección inmediata del consumidor y la eliminación de cláusulas específicas, mientras que el sistema civil tradicional busca la invalidez total del acto. ¿En qué consiste el fraccionamiento ION 7 del artículo 90 de la LFPC? Establece que no son válidas las cláusulas que obliguen al consumidor a acudir a procedimientos arbitrales fuera de la jurisdicción local, protegiendo su derecho a defensa. ¿Qué opina Javier Arce Gargollo del fraccionamiento ION 7 del artículo 90 de la LFPC? Sostiene que es una medida de protección necesaria para evitar la indefensión del consumidor frente a arbitrajes internacionales costosos o inaccesibles. ¿Qué garantía tienen los arbitrajes como medios de defensa? Ofrecen la garantía de imparcialidad, celeridad y la especialización técnica del árbitro, lo que suele resultar en resoluciones más coherentes con la realidad digital.